El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se conmemora cada 10 de septiembre. Esta fecha destaca la importancia de abordar una problemática que debe ser atendida como un asunto de salud pública y busca concientizar a toda la población a nivel mundial. Hace años no se podía ni mencionar la palabra suicidio, ni siquiera decirla. Sin embargo, hay un cambio de narrativa. ¿Cómo es esto? Hay un programa de salud mental de la Secretaría de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba que es muy importante, en el que se está trabajando, que tiene sede aquí en el Hospital San Roque. Hablemos de suicidio, no es hablemos del morbo, de cómo se consumó el hecho, quién lo hizo, de qué manera, en qué lugar, sino hablemos de lo que nos está pasando. Si sabemos que alguien está con un padecimiento mental y no se siente bien, sí hagamos la pregunta, ¿te quisiste matar? ¿Tenés ideas? O sea, hablemos de lo que nos pasa, acerquémonos. Tenemos 800.000 personas que se quitan la vida en el mundo año tras año. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Fíjense en esta jornada, cuando terminemos hoy, cuántas personas menos vamos a tener. Uno habla de números, pero son personas. Es tu hijo, es tu hermano, es tu amigo, es tu compañero, es tu mamá, es tu papá o es tu abuelo. 200.000 muertos al año. Tenemos 800.000 generales y 200.000 de niños y adolescentes. 200.000 de suicidios totalmente prevenibles. El bullying o ciberbullying se lleva al año 200.000 muertes. Estamos hablando de niños y jóvenes. Los 5 países con más casos de ciberbullying en el mundo, nosotros estamos en el cuarto lugar. 1.850.000 casos de adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Es la cuarta causa de muerte en los jóvenes a nivel mundial y en la Argentina hay un reporte de UNICEF dice que es la segunda causa de muerte en niños de 10 a 15 años, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un problema muy, muy importante y además que viene en aumento, pero lo que discutimos ayer, que me parece que es interesante discutir acá, es que es algo que es prevenible, tiene factores de riesgo y tiene factores protectores y entonces favorecer los protectores y cuidar los factores de riesgo son una forma de disminuir este problema tan importante. Aprender a escuchar los gestos, aprender a escuchar los silencios, aprender a escuchar los actos. Para eso, y acá está nuestra responsabilidad, tenemos que desarrollar una escucha activa, una escucha comprometida, una escucha que tenga que ver... Dame la mano. No con el contacto, sino con el contrato. Justamente de eso vamos a hablar acá en este bloque de Redacción Abierta. Hace algunos años, y nosotros todavía en los medios de comunicación nos preguntamos cómo hablar del suicidio. La verdad, cronicarlo, no cronicarlo, qué contar, cómo hacerlo, qué recomendar para la prevención justamente del suicidio. Lo tomamos porque hace un par de días nada más fue el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio y es interesante, como dicen siempre, hablarlo, preguntar, saber un poco más. Carolina Re y Misael Moreno son integrantes y referentes del programa de prevención del suicidio de la provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, en principio, ¿ha cambiado esto para decir, bueno, se habla más a una cuestión que permaneció durante mucho tiempo tabú? ¿Misael? Sí, de hecho, un poco, digamos, el Día Internacional de Prevención del Suicidio es también una iniciativa que busca visibilizar esta problemática y darle un lugar dentro de la agenda pública, que lo podamos discutir, que lo podamos conversar. También pensando que hay ciertas cosas que está bueno decir, que está bueno transmitir para poder ayudar y que son temáticas que tenemos que pensar desde una manera práctica y no convertirlo en un tabú, no convertirlo en algo a ocultar, sino que es algo que de manera responsable podemos hablar siempre y cuando siguiendo algunas pautas que podemos ir repasando un poquito, pero que es algo de lo cual podemos conversar y que es importante que lo hagamos. Carolina dice, Misael, está bueno que hay cosas que hay que decir. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta decir?
Bueno, es muy interesante cómo lo traen, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionaba Misa, al momento de comunicar de manera responsable, ¿no? La responsabilidad y la sensibilidad con la cual nosotros vamos a comunicar. Responsabilidad y teniendo en cuenta principalmente la importancia de no difundir los métodos con los cuales la persona lo hizo, y responsabilidad también al momento de cómo transmitir las noticias. Nosotros nos guiamos por una guía de comunicación que la Nación ha escrito y que muchas veces ordena, informa, muestra de qué manera comunicar. Y en relación a tu pregunta, también es muy importante difundir los espacios donde las personas pueden acudir, qué hacer cuando una persona se siente ante un problema y no sabe cómo resolverlo, ¿no? Promocionar espacios, como decía este videíto que compartieron con nosotros antes, espacios donde haya compromiso, donde haya escucha activa, ¿no? Ahora, hasta que se llegue a ese dispositivo, ustedes están, digamos, ayer justamente hacíamos la nota en el noticiero, en uno de los espacios que tienen los dispositivos para atender a la gente que llegue con esa preocupación. Pero generalmente el primero que se encuentra eso es un familiar, un amigo, un conocido. ¿Qué le decimos a esa persona? Algo que nosotros siempre tratamos de transmitir mucho es que es muy importante todo el proceso que hay por fuera del consultorio del profesional. Y en ese sentido es muy importante incentivar a las personas a que se animen a conversar con un familiar, con un estudiante, con un ser querido que por ahí lo están viendo raro, que por ahí notan que ha habido algunos cambios en su conducta y que está bueno acercarnos y preguntarle qué le está pasando. Y quizás no sea la primera pregunta que le hagamos, pero sí en algún momento animarnos a preguntarle si es que ha tenido la idea de querer quitarse la vida de una manera abierta, también sabiendo que esa es la posibilidad y la oportunidad que tenemos de ayudarlo y de orientarlo a buscar una ayuda que está necesitando en ese momento. Ahora, me imagino, si a alguno le pasó, a mí no me ha pasado, pero digo, cuando vas a encarar esa pregunta debe ser difícil. Cuando te la responden, la reacción también puede ser difícil, ¿no, Carolina? Sí, de hecho es una de las... El miedo muchas veces acompaña al momento de preguntar, ¿no? Y es lo que muchas veces interfiere en que la persona pueda preguntar de manera abierta. Entonces nosotros alentamos siempre a que sea de esta forma, sin titubeos, de manera clara, incluso en la presencia de miedos, incluso en la presencia de ansiedad, porque la respuesta puede ser que no, sin embargo la respuesta también puede ser que sí. Y ahí viene la otra parte que tiene que ver con trabajar junto a la persona, motivándola para que busque ayuda, acompañándola, asesorándola en caso de que sea necesario, y al mismo tiempo trabajando para que disminuya la ideación de muerte. Más de, a ver, sabrán ustedes por caso en el consultorio, más de un par, digamos, porque generalmente, y sobre todo en jóvenes, corríjame o díganme más o menos, a ver en qué edades se está dando, pero más de un par que habrá hablado con otro el tema, le habrá dicho yo te lo cuento a vos, pero no se lo cuentes a más nadie también. Y a veces, bueno, también hay que saber qué hacer en ese caso, ¿no? Sí, algo que nosotros siempre que tenemos oportunidad de hablar con adolescentes, tratamos de transmitirles que hay secretos que no está bueno guardar y que está bueno que podamos animarnos también a pedir ayuda en esos casos. No con la intención de hacer que eso sea como un espectáculo, no contárselo a todo el mundo, pero sí con la idea de a alguien le tenemos que pedir ayuda, porque si estamos solo en esto y si a vos te pasa algo y yo no hice nada, me voy a quedar con eso toda la vida. Entonces, también saber que podemos pedir ayuda. Incluso como adultos también alentar mucho en la búsqueda de ayuda, porque capaz vos mencionabas recién un poquito esto de el miedo que nos puede producir encarar esa situación. No es necesario que lo hagamos solos. Sí es importante cuidar la intimidad de la persona, pero siempre podemos recurrir a alguna que otra persona que nosotros decimos, ok, él nos puede ayudar, ¿sí? Pidiendo también en algunas situaciones, decir, mirá, yo te escucho, la verdad que no sé qué decirte, me preocupa y te quiero ayudar, ¿qué te parece si hablamos con tal? ¿Qué te parece si buscamos una ayuda profesional? Porque la verdad no me quiero quedar sin hacer nada. Vos me lo contaste y me parece muy valioso y agradezco que me lo hayas contado. ¿Qué te parece si ahora tratamos de salir de esa situación de otra forma? A veces también otra de las reacciones, en más de un caso, puede ser hasta el enojo, ¿no? Esto de, che, pero ¿cómo estás deprimido? Sos joven, tenés amigos, salís, bueno, podés estar deprimido, ¿no?
salí, andá, despejate, que ya va a pasar. Y no es así, ¿no? Digo, hay que estar con el ojo atento ahí. Sí, también eso que traes tiene mucho sentido, ¿no? El miedo, el enojo, son emociones muy características que pueden acompañar al momento de hacer una pregunta. Y al momento también de escuchar una respuesta cuando la persona nos puede llegar a decir que sí. Y acá hay algo que tener en cuenta que es muy importante y es la actitud con la cual nosotros también vamos a ir encarando estas preguntas. Hay algo que nosotros entrenamos y es la actitud validante, ¿no? Es esto de escuchar la experiencia, escuchar la historia y escuchar la experiencia emocional que acompaña a la persona, es decir, cómo se está sintiendo y suspender nuestros juicios en relación a eso que nosotros vamos escuchando, ¿no? A veces encontramos estas respuestas que vas a decir, bueno, pero ¿cómo te vas a enojar por eso? ¿Cómo vas a pensar en la muerte como una opción, ¿no? Y a veces es importante entender a la persona y al mismo tiempo trabajar a la par con él para que pueda encontrar soluciones alternativas a esto que aparece como única opción por el momento. Uno pensaría, con esas reacciones, bueno, decir, che, no vas a estar validando cualquier cosa, por una pavada, digamos, por una pavada se complicó la vida, por decirlo de alguna manera. Son cuestiones que me están viniendo a la memoria como reacciones que hasta podemos haber tenido cualquiera de nosotros, ¿no? Está bueno lo que vos preguntás, porque algo que nosotros siempre remarcamos es lo que nosotros siempre vamos a poder validar es el estado emocional que siente la persona. Porque no lo está eligiendo, es algo que le pasa. Uno no elige ponerse triste, ponerse contento, y el hecho de que alguien me diga no tendrías que estar así o es exagerado que te pongas así, no cambia lo que siento. Lo que hace en muchas ocasiones es que me siente inadecuado y eso hace que mi reactividad emocional aumente. Pero sí es cierto que al mismo tiempo nosotros sí podemos invalidar o discutir las opiniones de la persona o las conductas de la persona. Por ejemplo, decirle, entiendo que te sientas de esta manera, creo que con las cosas que te han pasado tiene mucho sentido que te sientas así, y al mismo tiempo pienso que es una pésima idea que te quieras morir. Uno puede validar la emoción y al mismo tiempo mostrar desacuerdo, y de hecho es muy importante mostrar desacuerdo respecto de la conducta de suicidio. ¿Se está dando en todas las edades? Hay dos poblaciones que son población de riesgo, los adolescentes y los adultos mayores. Sin embargo, hemos notado que el suicidio se da en distintos grupos etarios, ¿no? Sin embargo, nosotros miramos con un poco más de atención a aquellos grupos que son población de riesgo. No me quiero ir antes de, justamente, como comunicadores, hacer algo que me recomendaron al principio del bloque. Dispositivos hay por todos lados, tanto para aquel que necesite ayuda como aquel que necesite ayuda para ayudar a alguien, ¿no? ¿Qué hacer? Bien, como vos bien dijiste, hay distintos centros de salud. Nosotros siempre tratamos de visibilizar esos centros de salud dentro de las distintas localidades de Córdoba. Algo que tenemos que aprender es que si bien hay una atención que se da dentro de la urgencia, esa intervención sirve para sobrevivir a la urgencia, pero después necesitamos que haya una continuidad en los tratamientos, que las personas sigan una terapia, y sabemos que aumenta considerablemente las probabilidades de sobrevida el hacer una terapia. Son tratamientos que suelen ser extensos y que por ahí es preferible que alguien vaya, vamos a decir, 2 veces al mes durante 1 año, 2 años, antes que alguien vaya todos los días durante un solo mes y después deje de ir. Bien. Porque el tratamiento realmente requiere de tiempo. Bien. Rapidito nomás porque no me queda tiempo. ¿A dónde se dirigen aquellos, como decía? Al número gratuito, hay números gratuitos, hay dispositivos en la ciudad de Córdoba, en los centros de salud del interior y aquí en la ciudad de Córdoba también. Sí. Carolina. Nosotros en el Hospital San Roque Viejo tenemos distintos dispositivos para, como vos decías, tanto acompañar a la persona, la terapia individual, grupos para aprender habilidades, y también tenemos espacios de acompañamiento a familiares y allegados de personas que se quitaron la vida, y al mismo tiempo también tenemos un grupo para familiares y allegados de personas que atraviesan algún problema de salud mental. La forma de contacto es a través de nuestro mail, que es prevenciondelsuicidio89@gmail.com. A partir de ahí se comunican con nosotros respondemos, citamos a las personas para hacer una entrevista y a partir de ahí asesoramos en función de lo que necesita y de las opciones que nosotros podemos ofrecer. Muchísimas gracias a los dos. Más que interesante y seguir hablando estas cuestiones. Justamente de eso se trata, hablarlas. Última pausa en Redacción Abierta, ya venimos con el cierre.